Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Bueno, seguimos exponiendo los atributos de Dios y nos encontramos, creo que esta es la última clase que vamos a dar de la Trinidad, donde es el tercer domingo que estamos exponiendo con respecto a dicha doctrina, sumamente importante, dijimos, porque sin este conocimiento de la Trinidad y a la misma vez sin esta credibilidad al Dios Trino, es imposible, dijimos, y la Biblia nos lo enseña, de que podamos llegar a ser cristianos. Si nosotros no creemos que Jesucristo es el Dios Hijo y es igualmente que el Padre, entonces no podemos ser salvos. Cristo es divino, el Padre es divino, el Espíritu Santo es divino. Y estas tres clases estamos dividiéndolo en dos apartados muy importantes. Y el primero de todo ello fue la unicidad de Dios. Nosotros debemos de saber que Dios es uno en esencia. O sea, esto es algo básico y es algo sumamente relevante porque esto es lo que nos enseña a través de todas las páginas de las Escrituras, y este es el Shema de Dios que nos enseña en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Así que nosotros profesamos la creencia en un solo Dios. Somos monoteístas los cristianos. Pero en cuanto a la esencia, Dios es uno. Pero esta segunda parte que estamos exponiendo, hay también tres personas en ese ser divino. Uno en esencia, tres en personas. Y estamos viendo la diversidad de Dios. Y hay algo que estuvimos exponiendo el domingo pasado, y es que podemos ver con bastante claridad lo que nos está enseñando la Biblia, de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y es curioso ver que aunque estamos dando múltiples pasajes y citas bíblicas para poderlo corroborar, a nosotros nos interesa lo que viene en la palabra. Muchas de las personas o creencias tienen argumentos y opiniones nada más. Personalmente es bueno conocer la Biblia, porque he podido comprobar, como dije hace tiempo atrás, de que muchas personas que tratan de refutar al cristianismo no conocen las Escrituras. A veces es decirle, mira, déjalo mejor aquí, que no sabe lo que está hablando siquiera. Claro que esto dedicamos tiempo o debemos dedicar tiempo y requiere el tiempo de ti y de mí para nosotros ser esos hombres que nos está enseñando el apóstol Pedro, que presentemos con mansedumbre, ¿verdad? Con esa misericordia ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos, y no debemos de temer presentar el Evangelio a quien quiera que sea.
Si tú y yo conocemos las Escrituras, si tú y yo somos hijos de Dios y por tanto el Espíritu Santo mora en nosotros, no tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué tener miedo, al contrario, es un privilegio que podamos presentar con denuedo, ¿verdad? Esta palabra en el griego es parresía, con confianza, con valentía, lo que las Escrituras nos enseñan. Y no estamos más que predicando lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que esto nos tiene que dar una confianza plena en que lo que estamos exponiendo no es una idea nuestra, en este caso, mucho menos una idea mía. No, eso es lo que nos enseña la Biblia y es lo que viene enseñando la Iglesia en estos 21 siglos. Y entonces esto es algo que es avalado, ¿verdad?, por la propia palabra de Dios. Por eso es importante que estemos exponiendo diferentes puntos también doctrinales y sobre todo lo que estamos exponiendo con respecto a los atributos de Dios, que como hemos dicho, los atributos o las perfecciones de Dios responden a la pregunta de cómo es Dios. Bueno, si tú y yo queremos saber cómo es Dios, tenemos que estudiar sus perfecciones, tenemos que estudiar sus atributos. Y la Biblia nos responde: Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo, Dios es omnisciente, omnipresente. Y a la misma vez también hemos estado estudiando y seguiremos estudiando posiblemente también los nombres de Dios, porque los nombres de Dios responden a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es mi pastor, Dios es mi juez, Dios es mi sanador. Entonces esto es algo que debemos de defender, de animarnos en nuestro cristianismo a presentar esta gran verdad que nos está enseñando su palabra. Y mira, no importa el tiempo que llevemos. El otro día tenía una conferencia con algunos hermanos en Argentina y en Chile el domingo pasado, y una de las cosas que a veces nos repara un poco es nuestro propio tiempo. Animaba a estudiar esto, lo que tiene que ver el carácter de Dios, lo que tiene que ver el verdadero conocimiento, lo que tiene que ver con sus nombres, y digo que sea en verdad una tarea para con nosotros, y no importa, yo sé que algunos ya son cristianos, llevan años, personalmente los conozco hace unos 25, 27 años, algunos son pastores, pero es que no importa. Nosotros posiblemente tenemos una asignatura pendiente. Y es esta, es la de estudiar el carácter de Dios. Y debemos de animarnos entre nosotros como cristianos, porque esto es para los cristianos. A nosotros debe de preocuparnos cómo es nuestro Dios, ¿o no? Y queremos, de una manera anhelante, ¿verdad?, saber cómo es Él, quién es Él. Y qué bueno que nosotros tenemos la Biblia. Una de las cosas que yo doy gracias a Dios es por la Biblia. De recién convertido, si hay algo que de verdad he apreciado de una manera muy, muy pronta, es las Escrituras, la palabra de Dios. Nunca he visto un tiempo que se ha perdido, al contrario, es un tiempo que ha ido creciendo, es un tiempo donde podemos escudriñar. Me acuerdo que donde más dediqué el tiempo es estando en prisión, ya como cristiano, el tiempo que estuve en la cárcel, fue un regalo de Dios poder estudiar las Escrituras, poderla leer de rodilla como tenía anhelo de hacerlo, y tenía el tiempo para ello. Pero han pasado los años y te digo una cosa, no ha menguado. No ha menguado porque es una fuente inagotable. Es una fuente de riqueza del cielo, donde nosotros como cristianos tenemos un manjar, como dice el libro de los Proverbios, tenemos un banquete continuo puesto a la mesa y tiene que ver con las Escrituras. Tú y yo debemos ser hombres conocedores de las Escrituras. Y esto nos tiene que hacer un poco más como Cristo, como antes se nos compartía. El verdadero conocimiento de Dios. Hoy vivimos una generación muy superficial dentro del cristianismo. Esta es una gran verdad. Hay generaciones que han ido pasando a lo largo de nuestro tiempo en cuanto a nuestro cristianismo y podemos ver, yo he vivido estas 3 generaciones, estos 30 años de cristianismo y entrando ya a otra 4ª generación, y una de las cosas que me he dado cuenta es que las generaciones que vienen en este cambio de generaciones, he podido ver como la generación que está viviendo hoy el cristianismo es una generación muy superficial, muy liviana. No son hombres, hablando, generalizando un poco, o no somos hombres que estemos escudriñando las Escrituras. Hay un gran pueblo de Dios que llevan años caminando con Cristo y no tienen conocimiento todavía del Dios verdadero. No conocen al Dios que nos está presentando la palabra de Dios. Y llevan años en el cristianismo, por tanto tampoco van a poder nunca aplicar o vivir a Cristo, porque lo que aplicamos y vivimos a Cristo es posteriormente a lo que Él nos enseña doctrinalmente.
Esto nos tiene que hacer llevar a un conocimiento que nos transforme. Si hay algo que estamos diciendo desde el principio, creo que esta es la 20 clase que llevamos, es aquello que en verdad este conocimiento nos lleve a ser quebrantados, a ser más como Cristo, a rechazar aquello que corresponde a nosotros, que tenemos mucho de nosotros todavía. El otro día hablamos allá afuera, nuestro yo ha ocupado el lugar de Dios. En esta generación tan superficial, tan liviana, nuestro yo ha ocupado el lugar de Dios. Hablaba con Marcela el otro día cuando íbamos caminando sobre este pasaje de Timoteo que nos está enseñando de 4 generaciones. Cuando Pablo está enseñando a Timoteo, ¿verdad?, que escoja a hombres que sean idóneos para enseñar también a ¿quiénes? 4 generaciones. Pablo, Timoteo, ante muchos testigos, 2 generaciones que sean idóneos para enseñar 3 generaciones a otros. Y yo creo que estamos en esos otros. Quienes están recibiendo el Evangelio en nuestra generación es una generación muy superficial. No están escudriñando, que es lo que significa en el griego, ¿verdad? No están cavando hondo en cuanto al conocimiento verdadero de Dios. Y es llevado por doquier viento de doctrina. Puede decir una cosa hoy y mañana dice otra, es algo mutante, están cambiando, es de un carácter volátil, ¿verdad? Cambia continuamente, no tiene una firmeza en las Escrituras, no tiene una firmeza en conocer el carácter de Dios, y esto es lo que tú y yo necesitamos. No importa de verdad, vuelvo a reiterar, el tiempo que llevemos en Cristo. Precisamente creo que esto es para nosotros, quienes llevamos un tiempo caminando con Cristo. Así que estamos estudiando la unicidad de Dios, la hemos visto, pero estamos viendo también la diversidad de Dios. Si tú y yo no creemos en un Dios trino, no hay opción alguna para que tú y yo podamos presuponer que somos cristianos. El Dios que nos ha salvado a nosotros es el Hijo eterno. El Dios eterno, esa salvación es tan poderosa porque precisamente dijimos quien muere en esa cruz es el Dios hombre. Hay un solo Dios, decía en 1 Timoteo capítulo 2, versículo número 5 el apóstol Pablo. Hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No hay más. Si tú y yo no creemos en ese solo Dios y en ese único mediador entre Dios y los hombres, donde nos encontramos nosotros, los pecadores, los hombres, entonces no se puede ser salvo. Y a la misma vez estamos en un tiempo de inmensa gracia de Dios, porque Dios nos está dando el tiempo para muchos de nosotros, como nos decía antes Eva, para santificación. Somos cristianos y estamos en ese procesar de Dios donde Dios nos está santificando, por tanto a la misma vez estamos creciendo o llevamos un crecimiento en madurez más a Cristo, pero a la misma vez para algunos de vosotros o muchos de vosotros, no lo sé, tú lo sabes, para poder conocer a Cristo de manera salvífica, a modo de justificación. Y ya lleváis escuchando el Evangelio, algunos de los que estáis aquí, tiempo. Piensa seriamente en lo que llevas escuchando en todo este tiempo y por favor nuevamente reiteramos, sé consciente de la gravedad de tu vida si no tienes a Cristo. Todo es pasajero. Lo que tú y yo estamos viviendo es tan efímero, todo pasa. Pero es que nuestras vidas están pasando, como nos enseñan las Escrituras, como una neblina. Todo está pasando. Y mucho más rápido de lo que tú y yo pudiéramos creer. Y en medio de ese paso del día de los tiempos nos encontramos tú y yo todavía con un propósito sin lugar a duda de Dios, donde Dios está teniendo misericordia con un mundo hostil y contradictor contra Dios. Pero ese mismo Dios que se le tiene contradicción u hostilidad, es ese mismo Dios, como antes nos dijo Seba, de toda gracia. Es un Dios paciente, es un Dios que nos ama, pero es un Dios que en el día del juicio, si no tiene a Cristo, juzgará con todo lo que es su carácter. Lo hará con toda la ira santa que Él es. Y sabes, cuando Dios derrame su ira en el juicio del gran trono blanco sobre aquellos que no han recibido a Cristo, seguirá siendo el mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios de toda paciencia. ¿Sabes? Hablaremos, no hoy, pero tocaremos el atributo de la ira santa de Dios. Es el mismo Dios. Todos los atributos son codependientes uno de otro. Y digamos que el esplendor, el despliegue de la gloria de los atributos de Dios, nosotros podemos verlo en el Calvario, en Cristo Jesús, todos. Así que cuando tratemos con la ira de Dios, estaremos hablando del mismo Dios amoroso. Y sabes, ningún atributo de Dios actúa separado uno del otro.
todos trabajan unidos. Lo que Dios es lo que Dios es. Por eso estamos diciendo de que ayer me preguntaba una persona en cuanto a las características de Dios, ¿es correcto? Sí, es correcto, no está mal, pero debemos de entender que características, cualidades, todo esto corresponde siempre a lo creado. Es mejor hablar de sus perfecciones, de sus atributos, de esa naturaleza divina de Dios, porque esto sí que corresponde a lo increado. Claro, nosotros estamos hablando de los atributos de un Dios que es increado. Y es como tú y yo debemos de conocer a nuestro Dios. Dios está siendo tan bueno, que cada vez personalmente cuando uno puede ver que personas escuchando el Evangelio, sí obstinado en su caminar, dirigiéndose hacia un fin que Él mismo está llevando por sí mismo a un lugar de perdición, uno dice, Señor, solamente puedo orar porque tú tengas misericordia, pero no es por la falta del Evangelio, no es por la falta de explicación, no es por la falta de entendimiento, no, es por la falta de un corazón que no se rinde, se humilla ante un Dios infinitamente santo. Un Dios que te brinda la misma oportunidad a ti y a mí que a todos los hombres de conocer a Jesucristo para ser salvo. Conocer la verdad, que no solamente es una enseñanza, es una persona que es Jesucristo, para ser libertado de la esclavitud del pecado y con la misma venir a ser siervo de la justicia. Bueno, ese es el Dios de toda gracia que nos está dando la misma oportunidad a todos de poder reconocer. Y siempre decimos, valga la redundancia, es importante decirlo una vez más aquí, que todos los que estamos aquí en esta mañana, todos, si hay una cosa que tenemos en común, todos, es que no podemos justificarnos en cuanto al conocimiento de lo que el Evangelio nos enseña. Y hoy saldrás por esa puerta, si Dios permite, sabiendo un poco más de lo que Dios quiere para contigo. Así que tú eres responsable también de tu propia salvación, al igual que yo. Ninguno somos libres de esta responsabilidad. Dios es soberano, el hombre es responsable. Pero para seguir avanzando, hemos visto la unicidad de Dios, hemos visto que Dios es uno en esencia, Dios es tres en persona, y ahora estamos viendo que el Padre es divino, lo vimos. El Hijo es divino, también lo vimos, pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo también es divino. Y es curioso ver las definiciones de algunos que le dan al Espíritu Santo. Fuerza impersonal, es un viento, es un poder. El Espíritu Santo es Dios porque lo dice la Biblia. Y de la misma manera, si tú y yo no creemos que el Espíritu Santo es Dios, dime cómo tú te vas a salvar. Por eso es importante lo que estamos exponiendo. Dios es uno en esencia, amén. ¿Somos monoteístas? Amén. ¿Creemos en un solo Dios? Por supuesto. Pero en cuanto a la diversidad de Dios, Dios es tres en persona. Dios es uno en esencia, Dios es tres en persona. Y ahí no hay ninguna contradicción. Y como se nos dijo antes, ¿verdad? Aunque Dios es un Dios incomprensible, y aún cuando la doctrina de la Trinidad es un poco difícil de entender en cuanto a modo lógico, en cuanto a nuestro razonamiento, porque objetamos mucho frente a lo que nos está enseñando la Biblia, y porque somos finitos, porque no podemos entender esta grandeza de Dios, como nos enseña en el libro de Job también. Dios es grande y nosotros no le conocemos, no estamos conociendo a Dios como deberíamos conocerle, pero porque la grandeza de Dios no puede ser manifestada a ti, a mí, en cuatro leyes naturales o en cuatro textos inclusive de lo que Dios mismo expone con respecto a su ser. Así que aunque es difícil de asimilar, no es algo contradictorio. Dios es uno. Ahora, si dijéramos también que Dios es uno, ¿verdad?, en esencia, y Dios es tres en esencia, sí hay contradicción. O si dijéramos que Dios es uno en persona y son tres en persona, sí hay contradicción. Pero la Biblia nos enseña que Dios es uno en esencia y tres en persona. No hay ninguna contradicción a modo lógico. Y esto es lo que estamos exponiendo y esto es lo que tú y yo necesitamos saber. Así que ahora entramos en la persona del Espíritu Santo. En ese tiempo que nos resta, vamos a ver bíblicamente cómo el Espíritu Santo también es Dios. Y tú debes de saberlo y creerlo, al igual que yo. Es decir, tenemos que presentar esta defensa o esta apología de que Dios es uno, Dios es tres. En cuanto al seno de la deidad, dijimos, es indivisible, no hay independencia. En cuanto a la deidad de Dios, no se puede dividir porque es uno en esencia, tres en persona. Veremos como inclusive no trabajan las tres independientes tampoco.
Porque esto, si nos da tiempo, lo veremos. Hay algunos que enseñan que cada quien tiene su función o su rol independiente del uno y del otro. La Biblia no nos enseña eso tampoco, y creo que es un punto fino que debemos de matizar escrituralmente también. Debemos de darle el sentido que la propia Biblia nos está enseñando para aprender un poco más cómo es este Dios trino. Pero la Biblia nos enseña de manera categórica: Dios, el Espíritu Santo, es divino, es Dios. Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo número 8, versículo número 9. La persona del Espíritu Santo es importante definirla como lo que nos está enseñando la Biblia. Es Dios viviendo, es Dios morando en la vida de cada cristiano. La persona del Espíritu Santo es Dios morando en la vida de cada cristiano. Y es lo que Pablo nos está enseñando aquí en Romanos capítulo número 8, de tal manera que el apóstol mismo dice en el versículo número 8, la segunda parte del versículo: pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es ¿de quién? No es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Si alguna persona no tiene el Espíritu Santo, simplemente no es cristiano. Así que si es cristiano, es porque él ha creído en su corazón que Cristo murió por sus pecados y que Cristo resucitó para su justificación, y esa credibilidad posteriormente lleva a una confesión, y esa confesión de fe es lo que nos está enseñando, que decimos Jesús es el Señor, como Pablo enseña a los Corintios. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio y la única persona del Espíritu Santo. Es lo mismo que nos está enseñando. Tú y yo como cristianos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dicho de otra manera, escrituralmente, tú y yo somos morada, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros. Hemos creído en Jesucristo y este creer en Cristo nos ha hecho ser templos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo enseña de manera muy explícita en 1 Corintios, capítulo número 6, versículo número 19, vemos que el Espíritu Santo es una persona verdadera, a la misma vez una persona distinta del Padre y distinta del Hijo. Pero el Espíritu de Dios, el Padre, y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu de Cristo, Dios el Hijo, y el Espíritu Santo son uno. Y a la misma vez nos enseña el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Es una pregunta. Así que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. De manera muy parecida también, para los que tomáis nota, dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo número 16. Pero Pablo dice: ¿o no sabéis? En esta pregunta retórica Pablo dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, o sea que nuestras propias vidas, la de cada quien de nosotros individualmente como miembros del cuerpo de Cristo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros? El Dios Espíritu Santo está en la vida del creyente, del cristiano, el cual tenéis de Dios, quien nos lo ha dado, y que no sois vuestro. Tenemos un dueño. Hemos sido comprados y lavados por la sangre de Jesucristo. De manera muy bíblica, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, y literalmente con estas palabras, Lucas, quien registra y escribe el libro de los Hechos, nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Y ahí es donde nosotros podemos ver, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, en el versículo número 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Esta es una pregunta. Pedro está preguntando a Ananías: ¿por qué has llenado, Satanás, tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? Y la respuesta que nos está dando en el versículo número 4, digamos que la enseñanza en base a esta pregunta tenía que ver con el origen de quién es el Espíritu Santo. Mientras
versículo número 4, estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? Mira, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? Y ahora dice quién es el Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. No has mentido, Ananías, a los hombres, sino a Dios. Pero recuerda que la pregunta es la siguiente: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? De manera contextual, que lo que nos está enseñando Pedro es que Ananías no había mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y lo que nos está enseñando aquí Pedro es que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. La tercera persona de la Trinidad es divino. Y esto es un asunto también relevante, es importante. ¿Cómo se puede modificar esto? ¿Cómo se puede tergiversar? Ni siquiera se puede descontextualizar. No se puede, no solamente en cuanto a texto, sino en el contexto hemos visto de manera clara y evidente como es Pedro quien le está preguntando a Ananías: Ananías, ¿qué hiciste? ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón de este engaño? Era tuyo, no tenía por qué haberlo aparentado para entregar, o te los podía haber quedado. Pero cuando Pedro está diciéndole lo que tú has hecho cuando sustraíste un dinero de aquello que realmente mostraste ser otra cosa, dice, tú no estabas mintiendo aquí a ningún hombre. Directamente tú estabas tratando de engañar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, es Dios. No has mentido a los hombres, Ananías. Has mentido a Dios. Así que nosotros debemos decir con todo el peso de la propia Escritura que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. ¿Amén? Es Dios. La Biblia no lo enseña. Yo estoy repitiendo de lo que la Biblia nos enseña. Vamos allá al libro o al Evangelio de Mateo, un poco más atrás, capítulo número 28. Y aquí en este mandato del bautismo en agua dado por Jesús, nos está enseñando la gran verdad de la unicidad y Trinidad de Dios, de que Dios es uno en esencia y Dios es tres en persona. En Mateo capítulo número 28, en el versículo número 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, es curioso ver aquí algo. Aunque se refiere a tres personas distintas, como estamos estudiando, sin embargo aquí aparece el nombre en plural o en singular. ¿Algún valiente? ¿Plural seguro? Singular, ¿verdad? En el nombre. Volvemos a leer el texto. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Habla de tres personas. Una es el Padre, otra es el Hijo y otra es el Espíritu Santo. Pero mira algo curioso que aparece aquí en el texto y conforme viene en el griego, hablando de original, como fue escrito. Bautizándolos en el nombre. Y sin embargo no dice en los nombres. Y aquí es importante ver lo que nos está enseñando en cuanto a la unicidad de Dios. Dios es uno en tres personas. El texto no dice en los nombres del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No, el texto dice en el nombre. ¿Por qué? Porque tres son uno. Nuevamente estamos repitiendo, leyendo lo que ya está escrito. Dios es uno en esencia, Dios es tres en persona. Pablo enseñó esta misma verdad a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo número 13, versículo número 14. Y dice en el último versículo de la segunda carta de los Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros.
Aquí nos encontramos con esta bendición trinitaria y nos está presentando que el Hijo es la fuente de toda gracia, el Padre es la fuente de todo amor, el Espíritu Santo, digamos que es la fuente de la comunión con el cristiano. Pero nuevamente aquí podemos ver en cuanto a la unicidad de Dios y en cuanto que es uno en esencia, por tanto, y hay igualdad absoluta. Es importante notar que el texto expone al Hijo antes que al Padre. ¿Nota cómo dice el versículo? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Sería blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu Santo en un pasaje donde en la frase aparece el Padre. Si no fuesen iguales, eso sería una blasfemia. Sin embargo, el apóstol Pablo, escribiendo, que es quien escribe a los Corintios, él está poniendo al Hijo antes que el Padre, porque en cuanto a la divinidad, en cuanto a la deidad, son uno. Ninguno es mayor que otro. Y nosotros debemos de entender lo que nos está enseñando la Biblia. Funciones distintas, sí. Roles distintos, sí. ¿Independencia en dichos roles? No. No existe el hecho de que uno trabaje o haga alguna cosa y el otro no esté al tanto o esté inactivo. Eso no ocurre en cuanto a las tres personas, porque es uno en esencia. ¿Entendemos eso un poco? Por eso no puede ocurrir. Sin embargo, Pablo no está siendo arrogante o atrevido. Pablo está anunciando al Hijo antes que al Padre. Bueno, gramaticalmente y a la misma vez doctrinalmente, esto sería una herejía, una blasfemia, si no fuesen los tres un solo Dios. Y este es un texto muy rico para mostrar esa gran parte que nos está, esta gran verdad que nos está enseñando aquí el mismo apóstol Pablo. Un poco más atrás, en 1 Corintios capítulo número 12, dentro del contexto de los dones del Espíritu Santo, vemos que este pasaje arroja mucha luz en cuanto a la unidad que existe en la deidad, en las tres personas, esa unidad que hay entre sí, entre los tres. Y mira cómo dice capítulo número 12, la primera carta de los Corintios, versículos del 4 al 6. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Esta es la unidad en la deidad. No se puede cambiar este pasaje. Lo que dice es lo que dice. Entonces, nuevamente es importante ver también esta unidad en la deidad en cuanto a las tres personas. Es el mismo el Hijo, es el mismo el Espíritu Santo, es el mismo el Padre. El apóstol Pedro en su primera carta, vamos un poco más adelante, capítulo número 1, versículo número 2. Bueno, vemos el versículo número 1, teniendo mejor su contexto, en esta salutación del apóstol Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Dios es uno en esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola esencia divina. Y es lo que Pedro nos está enseñando. Ellos moran en perfecta igualdad y unidad.
pero a la misma vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras, como dijimos que hay gente que enseña esta herejía. Y eso dijimos que se llama modalismo, ¿verdad? Cuando se habla de una persona, ¿verdad?, que se manifiesta en tres personas distintas, en eso sí hay controversia porque eso es un modalismo. O cuando se habla de tres diferentes dioses, también es una herejía porque eso sería un triteísmo, que también es otra secta, otra herejía, otra enseñanza falsa. Y es importante que tú y yo tengamos claridad en cuanto no, Dios es uno, vuelvo a reiterarlo. Y solamente uno, en esencia. Y Dios es tres en personas. Igual llevamos un tiempo, y no digo que esto no lo sepamos, pero es bueno que esto quede de manera bien clara en nuestras vidas, de manera firme y convincente en tu cristianismo y en el mío. Porque eso sería lo que nos está enseñando la Biblia como algo bien aceptado. Es lo que Dios nos está enseñando de manera clara y explícita. De las tres personas diferentes, Dios es tres en persona. Dios es uno en esencia. Vamos al Evangelio de Marcos también. En el capítulo número 1, versículo número 10 y versículo número 11, hablándonos aquí del bautismo del Hijo de Cristo. Dice, e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú y yo podemos ver en el versículo número 10 que el Hijo es bautizado. En el mismo versículo 10, el Espíritu Santo desciende. En el versículo número 11, el Padre habla desde el cielo. Nuevamente encontramos las tres personas en este evento. Y las tres personas son divinas. Y las tres personas tienen diferentes funciones, aunque no trabajan independientemente, o diferentes roles. Es bueno también que lo veamos, sepamos cómo nos enseña la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo número 14, también nos está enseñando esta gran verdad. Versículo número 16 y versículo número 17. Hablando en el contexto de la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. El Hijo ora al Padre. Versículo número 16, y Él os dará otro consolador. El Padre da al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo nuevamente mora dentro de nosotros, está con nosotros. Igualmente estamos viendo aquí las tres personas divinas. En el versículo 23 también nos enseña otra gran verdad. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada. ¿Con quién? Con él. Es curioso ver, pero aquí nos está enseñando las tres personas son divinas. Las tres personas, Dios en tres personas vienen cuando alguna de las tres está morando en nosotros en cuanto a la esencia de su divinidad o de su deidad, está en nosotros. Y aquí en el contexto está hablando lo mismo, del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Vendremos y haremos, en plural, morada. Las tres personas vienen a morar a nosotros. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántas esencias, pregunta, verdad, viene a morar en nosotros? Una. Dios es uno en esencia. ¿Cuántas personas, si Dios es uno en esencia, ¿verdad?, y no trabajan independientes, entonces tenemos que entender
y creer que las tres personas vienen también a hacer morada en nosotros. Así que esto es importante. Dios es uno en esencia. No hay tres diferentes dioses. Dios es tres en persona. No es una persona que se convierte en tres personas, que eso también es importante. Hay un solo Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu Santo no es menos que el Hijo. Y eso es importante que también lo veamos. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Pero recuerda que esto es lo que vamos a tratar un poco para ir acabando. Sin independentismo, ¿verdad? Sin este tipo de división, nos está enseñando la gran verdad de esta unicidad de Dios, y que a la misma vez que una de las tres personas lleva una función en nosotros, las otras también están participando. Por eso es importante que veamos lo que nos enseña Hebreos capítulo número 9, versículo número 14. Por eso es importante lo que dijimos en cuanto a los autores del credo de Atanasio, que enseñaron con mucho cuidado las relaciones de las tres personas entre sí, ¿verdad? Y dijimos, ¿verdad?, lo que dice dicho credo en una de la porción: en esta Trinidad nada es antes ni después, nada es mayor ni menor, sino que las tres personas son coeternas, juntas e iguales. Vuelvo a reiterar, en esta Trinidad nada es antes ni después, nada es mayor ni menor, sino que las tres personas son coeternas, juntas e iguales. Hebreos capítulo número 9, versículo número 14, es uno de los textos más ricos en cuanto a la redención o la expiación de Cristo a modo salvífico, y donde podemos ver las tres personas de la Trinidad. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El autor de Hebreos está hablando aquí del poder de la sangre del nuevo pacto, la suficiencia, la supremacía de la sangre del Cordero de Dios. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, ahí encontramos al Espíritu, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Encontramos también al Padre y encontramos por supuesto al Hijo. Se ofreció a sí mismo a Dios. Purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Nota cómo nos está enseñando de las tres personas involucradas y trabajando juntas en la redención, pero cuando habla del servicio a Dios, dice Dios en singular y no dice para servir a los dioses. Nos está hablando de las tres personas que son divinas. Pero cuando habla de nuestro servicio a Dios, porque hemos aceptado la obra redentora de Cristo, donde hemos visto que están involucrados el Padre y el Espíritu Santo, dice: ahora bien, podemos servir al Dios en singular vivo y verdadero. Ese es un texto muy rico. Así que Dios es uno en esencia, Dios es tres en persona. Y es importante lo que venimos viendo para acabar en este punto, de que hay quienes dividen las obras de Dios entre las tres personas, atribuyéndole una parte a cada uno independiente del otro. Es decir, algunos creen que la creación corresponde simplemente al Padre, que la redención corresponde simplemente al Hijo y que la regeneración corresponde simplemente a la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes? Es importante que tú y yo sepamos diferenciar esto. Y aunque en cierta manera es verdad, no es una verdad completa. Cuando tú y yo vemos que esta no es una verdad completa, cuando vamos a las Escrituras, como vamos a ir, y poderlo corroborar como nos está enseñando la propia palabra de Dios. Porque es muy típico atribuirle la obra de la creación al Padre, la obra de la redención al Hijo, la obra de la regeneración al Espíritu Santo. Y vuelvo a reiterar, aunque es una verdad, no es una verdad completa.
Si nosotros nos adentramos a las Escrituras, nosotros podemos ver qué es lo que nos está enseñando la propia palabra de Dios. Hemos dicho que Dios no puede dividirse a sí mismo. Así que no existe el trabajo de una de las personas mientras que la otra, digamos, que está totalmente ajena o que esté inactiva o inactivas. Mira cómo nos está enseñando en Génesis capítulo número 1. ¿Sabes? Me gustaría leer nuevamente o citar un escrito de Tozer con respecto a lo que estamos diciendo, lo que nos está enseñando la Biblia referente a esta verdad que estamos exponiendo. Dice que las tres personas siempre están actuando en una armoniosa unidad en todas las formas poderosas que son realizadas a lo largo y ancho del universo. Eso viene en el conocimiento del Dios Santo, hablando del Dios Trino. Las tres personas siempre están actuando en una armoniosa unidad en todas las obras poderosas que son realizadas a lo largo y ancho del universo. Y deberíamos decir amén. ¿Porque lo dice Tozer? No. Tozer está repitiendo lo que nos enseña la Biblia. Y que bueno, que siempre habrán hombres que nos repitan lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que esto es importante. Cuando hablamos de la creación, la Biblia habla de manera muy explícita que no solamente es atribuida al Padre, como algunos enseñan. Por eso en Génesis 1:1 nosotros podemos ver algo referente a Dios Padre, y dice que en el principio, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y es una gran verdad, por eso digo, ¿es verdad lo que estamos diciendo? Es verdad. Pero es la verdad completa a modo doctrinal en el conjunto de los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Es la verdad absoluta doctrinalmente con respecto a lo que estamos viendo? No. Es verdad que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero a la misma vez también es verdad que si tú y yo seguimos leyendo, vemos que participan las otras dos personas de la Trinidad. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo número 1, en el Nuevo Testamento, en el versículo número 16, el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses dice, porque en él, la pregunta, ¿él quién es? Bueno, literalmente nos está hablando de Cristo y el contexto mismo nos lo está enseñando, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él. Nuevamente es Cristo y para Él. Así que la creación no solamente debe ser atribuida al Dios Padre, sino que doctrinalmente la creación también es atribuida al Dios Hijo. ¿Amén o no? Entonces, ¿es una verdad que se le atribuye al Padre? Sí. ¿Es toda la verdad? No. También a Cristo se le es atribuida la obra de la creación. Pero también es atribuida al Espíritu Santo. Volvemos a Génesis capítulo número 1. Digo, esto es estudiar un poco más profundo o de manera más exhaustiva lo que nos está enseñando la Biblia. Si tú y yo sacamos texto fuera de contexto, alguna de las citas, para apoyar simplemente un pensamiento nuestro, eso sería tergiversar las Escrituras, lo cual dice el mismo apóstol Pedro, hablando también en los días de Pablo, también que muchos indoctos, dice que la tuercen, pero la tuercen para su perdición. Como también ocurría en los días, dice Pedro, ¿de quién? De Pablo. ¿Verdad? Hombres que no sean constantes en el estudio de la palabra es peligroso. Indoctos también. A la misma vez tenemos que ser hombres que escudriñemos. Y esas son las personas que tuercen las Escrituras. No, tenemos que abrir las páginas de la Biblia y ver desde Génesis a Apocalipsis cuando vamos a enseñar algo. Y esto tiene su tiempo, ya te lo digo de antemano. Esto requiere tiempo, requiere horas. Es que para presentar lo que nos está enseñando la Biblia, no podemos coger media hora o una hora porque nos toque presentar un mensaje y exponerlo y nada más. No, tiene su tiempo. Yo no me atrevería, con los años me ha pasado esto. Esta mañana hablaba con mi hija, con Ruth,
para dar una clase, sí, y te lo digo honestamente, y no es ser más ni menos que cada quien de los que estamos aquí, entre 14 o 16 horas, yo no me atrevería a dar una clase de uno de los estudios que damos a la semana. Te lo digo de verdad, no me atrevería. ¿Qué pasa? ¿Que no sé lo que estoy dando? Sí lo sé. ¿Que lo he dado antes? También lo he dado antes. Pero ¿dónde está tu tiempo de devoción y el mío? ¿Dónde está tu tiempo donde muchas de las veces no es muy válido para con nosotros o valioso de oración, de dedicarnos a buscar a Dios? ¿Y dónde está ese tiempo para ver exhaustivamente lo que vamos a exponer? Debemos de saber lo que estamos exponiendo con toda confianza, de tal modo que quien venga a decirnos rendir cuenta, o pedir cuenta, mejor dicho, a nosotros, no tengamos ningún problema. Tenemos que saber lo que estamos exponiendo. Pero eso requiere tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Hay dos maneras, ¿verdad? Una de presentar por encima, que sea bíblico sin salirnos, y otra enriquecerte y profundizar en lo que está enseñando las Escrituras. Y no para con terceras personas, no, para con nosotros primariamente. Para nosotros sacar el mayor provecho. Para ser enriquecidos, ser enseñados por Dios a modo aplicativo tuyo, siempre debemos ser los primeros en aplicar lo que vamos a enseñar. Y como algo secundario, que Dios en su gracia nos permita para enseñar también a otros. Porque la palabra de Dios debe de tener su peso en ti y en mí. Si no, estaremos hablando de cualquier cosa menos de Dios. Y es tiempo de que tengamos seriedad frente a las Escrituras. Y eso no se consigue simplemente hablando. Eso se requiere con disciplina, con esfuerzo, con trabajo y con prioridades. ¿Verdad? Es sacar el tiempo día a día para juntar esas horas que tú y yo hemos dado como prioridad a lo que Dios nos está enseñando y exponer según es la palabra de Dios. Y debe de ser de esa manera. Es la palabra de nuestro Dios. Si hay algo que debemos de conocer bien los cristianos, precisamente es esto, su palabra. Conociendo su palabra, conoceremos al dador de la palabra, quien es Dios. Entonces la creación es atribuida solamente al Padre o solamente al Hijo, como hemos visto en el versículo número 2 en el libro del Génesis, y entre otros pasajes damos por hecho que hay múltiples pasajes que nos lo enseñan, pero dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Literalmente aquí nos está ilustrando como un pájaro, ¿verdad? O una gallina que está revoloteándose sobre sus polluelos. Y esa es la ilustración que también nos está enseñando en el libro de Deuteronomio, capítulo número 32, en el versículo número 11. Es la misma palabra. Es uno que se revolotea. Y ahí está hablándonos del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que pasamos y entramos en la salvación. Y lo mismo ocurre, hay personas que dividen la salvación también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y aunque es otra verdad, no es la verdad completa. Precisamente por lo que estamos estudiando. La salvación es llevada a cabo por las tres personas de la Trinidad. Hemos visto en Primera de Pedro, que creo que es un texto bastante claro, en el versículo número 2 del capítulo número 1, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y aunque es una verdad que la persona del Hijo es quien se hizo carne por nosotros, y no Dios el Padre o Dios el Espíritu Santo, en cuanto a la obra de la salvación, las tres están involucradas. Las tres personas de la Trinidad. Lucas capítulo número 1, en el Nuevo Testamento, versículo número 35. Aquí vemos la respuesta del ángel a María, cuando María está preguntando al ángel cómo será esto, hablándonos del nacimiento.
de Jesús, que había sido concebida por el Espíritu Santo, y el ángel le responde, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quieres ver otra buena definición en cuanto a lo que venimos diciendo de la salvación? Las tres personas, aquí la tienes. De las tres personas, ¿quién se hizo carne? La segunda, Dios el Hijo. ¿Quiénes estaban involucrados en la salvación? Los tres. En el anuncio, el ángel está hablando del Dios Trino. Qué perfecta es la Biblia. Qué clara es, ¿verdad? Para confundir esto, no hay que estar más que ciego. Porque si vemos un poco y tenemos este ruego a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y con humildad y con deseo deseamos ser enseñados por Dios, tú y yo vemos esto, y esto es algo que queda firme. Nada ni nadie puede venir a movernos algo que la palabra pone como un fundamento sólido y firme de nuestra fe cristiana. Por eso vuelvo a reiterar, no hay que temer sentarse con quien quiera que sea y compartir las Escrituras. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Tres personas, cada uno su persona y su personalidad, trabajando juntas. Donde quiera que vayamos, podemos inclusive ver, para acabar uno más, en cuanto a la resurrección de Cristo. Es curioso ver que la propia Biblia también nos está enseñando que también vemos a las tres personas de la Trinidad, aun cuando una de ellas está, como vemos, para ser resucitado. Cuando el Dios hombre muere por nuestros pecados y va a ser resucitado para nuestra justificación. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 32, aún la resurrección de Cristo también podemos ver que es atribuida a las tres personas de la Trinidad. Hechos capítulo número 2, en el versículo número 32. A este Jesús resucitó, ¿quién? Dios. Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo número 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. El Hijo. Romanos 1:4. Romanos capítulo número 1, versículo número 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y así podríamos ver y ver a lo largo de todas las Escrituras. Tú y yo debemos tener una buena definición, no solamente a modo teológico, que esto es necesario, porque si no nunca podríamos aplicar correctamente bien la palabra de Dios, pero necesitamos tener una buena comprensión, una buena doctrina bien conceptuada, en este caso de lo que estamos estudiando la Trinidad, para que nosotros podamos vivir lo que estamos enseñando, para no ser refutados por nada ni por nadie. Al contrario, para que podamos aportar también con mansedumbre ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tú y yo tenemos como cristianos. Pero debemos estudiar la Biblia. La Biblia nos enseña todas estas grandes verdades que estamos viendo. Y es donde tenemos que tener nuestra responsabilidad a los que ya estamos caminando con Cristo o a los que ya somos cristianos. La Biblia debe de ocupar en ti y en mí cada vez mayor tiempo. ¿Sabes una de las cosas que tú y yo podemos ver en cuanto a nuestra madurez y en cuanto a nuestro crecimiento con Cristo? Entre otras, pero una de ellas que es importante, es el tiempo que tú y yo pasamos con la Biblia.
Bueno, es el tiempo que tú y yo dedicamos también a orar a Dios. No solamente, como muchas las veces hemos dicho, a modo individual y personal, sino a modo iglesia o a modo familia, los que tenemos familia. Esto debe de ser algo que no se mueva de nuestras vidas, y aunque parece algo repetitivo, que Dios nos ayude a que sea repetitivo, siga haciéndolo, porque lo necesitamos. Tener las prioridades bien definidas en tu cristianismo y en el mío es de suma importancia. Que Dios nos ayude a poder entender y a poder vivir lo que Dios quiere que no solamente entendamos, sino también que vivamos. Quiero acabar con un escrito de un teólogo y compositor de himnos cristianos que era inglés del siglo XIX. Y él decía lo siguiente: oh bendita Trinidad, oh majestad sencilla, oh tres en uno solo, solo tú eres por siempre Dios, Santa Trinidad, bendito tres iguales, un solo Dios, te alabamos. Que Dios ayude a cada quien de nosotros a no solamente saber, sino sabernos dirigir también al Dios Trino, ¿verdad? A saber que tenemos un único Dios vivo y verdadero en cuanto a esencia, y tres personas dentro de la deidad, porque los tres son divinos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando esto tengamos, o lo tengamos de manera bien clara y convincente, porque la Biblia nos lo enseña, ¿verdad? Entonces, digo, es importante porque mañana pudiera venir otro, o estemos en otro lugar y alguien nos comparta algo diferente a esto. Es muy común a los días que vivimos porque hay otras creencias. Pero ¿sabe lo que tú y yo debemos tener siempre en nuestras manos? La Biblia. Ahora bien, que venga quien quiera, o vayamos donde vayamos, la Biblia y la Biblia. Que se gaste la Biblia, que cambiemos de Biblia. Por ser leída, ¿verdad? No por ser maltratada y que se nos esté estropeando. Consumamos la Biblia. Tengamos tiempo con ella, con la palabra de Dios. Y quiero aprovechar como siempre a aquellos quienes no tenéis a Cristo. Hoy es un día, hoy es el momento y hoy es la hora para que rinda tu vida al Dios Trino. Si lo que estamos exponiendo es una gran verdad, debes de entender y saber que, como nos enseña en Juan 3:16, creo que es un versículo que conocemos y es un versículo grandioso en cuanto a lo que estamos finalizando con este mensaje. De tal manera Dios amó al mundo. ¿Tú estás dentro de ese mundo, sí o no? Vivimos aquí, ¿no? ¿Estamos en el mundo, sí o no? ¿No tenemos duda de ello? Entonces tampoco tenga duda de que Dios fue quien está. Fue el que te amó, el que te está amando de manera incondicional. Y la muestra de ese amor a Dios, de ese amor de Dios para con los que vivimos en este mundo, el mismo texto nos está enseñando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La muestra del amor de Dios para con nosotros es que ha dado, ¿verdad? No estamos hablando solo de una enseñanza, ¿no? Las evidencias de que la enseñanza es divina, es que el amor ese es divino, es que Dios ha dado a su Hijo por ti. ¿Pero para qué? Y encontramos el propósito, para que todo el mundo que en Él crea. ¿Seguimos estando en el mundo? Sí. ¿Somos seres humanos? Sí. Ahora requiere una responsabilidad tuya y mía. En este caso, para quienes no habéis recibido a Cristo. Para que todo el mundo que en Él crea, y el contexto nos enseña quién es Él. Bueno, pues es quien Dios ha dado a su Hijo unigénito. Lo ha dado a favor de nosotros que vivimos en el mundo, pero encontramos el propósito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 6, versículo número 23 nos enseña la Biblia de manera muy explícita, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe que tú, si no tienes a Cristo, estás simplemente esperando la paga del pecado, que es la muerte? Estás muerto espiritualmente, pero vendrá una muerte física donde se acabarán las oportunidades para arrepentirte y ser salvo. La paga del pecado, el pecado tiene consecuencias en todos nosotros, sí, es la muerte. Pero mira este pero, ¿verdad? Como Dios ha cambiado todo, esta grandiosa misericordia que Dios ha tenido. Más, o pero, la dádiva de Dios. ¿Y qué es la dádiva? Es lo que hemos visto en Juan 3:16.
es el don, es el regalo que no merecemos. La dádiva de Dios es vida eterna. Pero mira lo que dice, en Cristo Jesús. Y cuando eso es una verdad, Él es Señor nuestro. Él quiere ser tu Señor. Él está teniendo paciencia. El amor del Padre está mostrándose a tu vida, dando, o cuando dio a su Hijo Jesucristo, con un propósito, que tú puedas creer en Él. Que esto sea una verdad que no se nos escape de nuestros días, porque el tiempo se acaba. No importa quiénes seamos, el tiempo se te acaba a ti y se me acaba a mí. Y como siempre decimos, la muerte siempre será algo inesperado. Es repentina. Vendrá de momento muy inesperado. Y tú y yo estaremos en paz con Dios para no temer lo que nos está enseñando, para no venir a condenación como nos enseña en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, decía Jesucristo, y oye al que me envió, que es el Padre, no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. ¿Tú estarás en el grupo de los condenados si parte de esta vida es en Cristo? O puede ser que hoy todavía, que es el momento y el tiempo, tú pases del grupo de los condenados a los salvados. No vendrá a condenación, ¿pero por qué? Más ha pasado de muerte a vida. Y ahora es ese tiempo que Dios te brinda por los medios de la gracia de Dios en Cristo Jesús. A veces es curioso, hablaba con Marcela de la carta de Tito y un poquitín hablando de la biografía y de más de lo que de la carta de Pablo escribiendo a Tito. Digo, es curioso ver cómo Pablo está escribiendo aquí a un hombre, donde es un hombre quien está ministrando en un lugar tan hostil, en la isla de Creta. Hombres que no querían saber nada de Dios, y uno pudiera decir, ¿cómo Dios va a tener misericordia a esta gente? ¿Sabes qué dice Tito capítulo 2, versículo número 11 al 13? Para ellos también fue. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aun cuando vemos a un mundo impío ahí en Creta, ¿verdad? También la gracia de Dios se manifestó para salvación a ellos. Pablo dice, nosotros éramos otros de ellos. Éramos iguales. Y ¿sabes qué bueno es ver que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Claro, enseñándonos y renunciando para que todo lo que hacíamos antes ahora sea bajo una renuncia a los deseos mundanos. Tenemos que ser rechazados, porque la gracia nos enseña a rechazar esos deseos mundanos. ¿Para qué? Para vivir en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué nos hará esto? Nos hará vivir aguardando la esperanza y bienaventurada de la manifestación gloriosa y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Dónde comienza? Una gracia. ¿Qué lleva la gracia? Una enseñanza, una renuncia. ¿Qué nos hace tener? Esperanza en Cristo. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Aguardando esa esperanza, la palabra elpis en el griego, aguardando ese anhelo ferviente del corazón de que Cristo va a regresar por ti y por mí. Pero qué bueno es esperar a Cristo que venga por nosotros cuando tú y yo estamos en paz con Él. Porque hemos pasado de muerte a vida. ¿No es esto glorioso? Y hoy tienes el tiempo, una vez más. Pero la responsabilidad que tú hagas con ese tiempo es solamente tuya. Dios sigue siendo bueno, paciente. Pero tu tiempo, al igual que el mío, se nos acaba. Entonces que Dios te ayude y tú seas responsable de lo que estás viviendo sin Cristo. Tú puedas experimentar esa paz de Dios como Pablo nos enseña que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno es experimentar esa paz. ¿Sabes? Para tú vivir esa paz de Dios, primeramente tienes que ponerte en paz con Dios. Es esa paz a modo de justificación. Legalmente tú tienes que ponerte en paz con Dios. Mira cómo es Dios, ¿verdad? Y cuando tú y yo nos ponemos en paz con Él, esa es la paz primaria, la tuya con Él, tú te pones en paz con Dios a través del arrepentimiento. Luego viene la paz de Dios. Nunca viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento si tú previamente o precedentemente no te has puesto en paz con Él. Pero si tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a tu vida. Y disfruta de esa paz. Aún en los momentos de tormenta, momentos difíciles, que los tendrás y lo vamos a seguir teniendo, tú y yo sabremos que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros.
Y eso es una verdad, como decía David. Solamente esto sé, que Dios está por mí. Experimenta esto. ¿Tú sabes que Dios está por ti? Solamente una manera de saberlo, recibiendo a Cristo y siendo salvo. Amén. Pues muchas gracias, que Dios nos ayude y que Dios os bendiga. Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Dios. Por lo que tu Espíritu Santo haya podido enseñarnos en esta mañana. Oh Dios, tú sigues siendo bueno, Dios. Tú sigues siendo grande, misericordioso. Pero también vamos a estudiar tu carácter, de que tú sigues siendo justo. Tú eres un Dios que estás airado contra el pecado, Dios. Contra el que practica el pecado y se resiste y rehúsa creer en Cristo. Señor, trae tú esta claridad a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que podamos ponernos en paz contigo, para que podamos experimentar tu paz en nosotros. Oh Dios, gracias, gracias por la sangre de Jesucristo. Señor, gracias porque si Cristo no hubiese derramado su sangre, ninguno de nosotros podríamos haber sido redimidos, rescatados. Pero tu sangre, Dios, ha traído una redención eterna a través del cuerpo de Cristo. Por ello es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero, que crea en Jesucristo como el Dios hombre. Señor, gracias por Cristo, quien fue hecho maldito por nosotros. Gracias por Cristo, quien tomó el lugar que nos correspondía a nosotros como viles pecadores. Gracias por Cristo, porque aun cuando éramos enemigos de Él, Señor, tú nos has amado, Dios. El amor tuyo es algo verdadero. El amor tuyo ha quebrantado nuestras vidas y estamos convencidos que puede quebrantar la vida del más vil pecador. Pablo mismo experimentó esta gran verdad cuando dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oh Dios, que podamos vernos en esta cena. Yo soy el primero de todos y tú has tenido misericordia y tú has tenido gracia. Gracias por Jesucristo, porque aún en los posiblemente últimos días de nuestra vida, últimos años, meses, no sabemos, tenemos un grandioso privilegio de escuchar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hoy en el Evangelio se presenta a tu Hijo Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo para que solamente puedan ser salvos por el nombre de Jesucristo. Gracias, Cristo, por todo. Gracias, Padre, por cada persona aquí en esta mañana. Que tú bendiga de manera especial la vida de cada hermano y cada hermana. Que tu Espíritu Santo traiga una convicción firme, llena de gracia, Dios mío, a la vida de cada quien, de los que se resistan o rehúsan creer en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.